Hola a todos, nuevamente bienvenidos al canal de Filósofo 777. Escuchando las sartas de mentiras del bobo de Cúcuta, quien una vez más trata de engañar a los suyos, a los ignorantes. ¿Por qué? Porque son los que hacen parte de esa camada que todavía lo defienden. Pasa lo siguiente. Nicolás Maduro en una locución dijo lo siguiente: Venezuela registró en los últimos 6 años la caída del 99% de sus ingresos petroleros, al atribuir parte de la catástrofe económica a las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos para deponerlo. Entre el 2014 a 2019 Venezuela experimentó la más brusca caída de los ingresos externos de su historia. Quizás es primera vez que me refiero a estos números de manera pública. En 6 años pedimos el 99% del volumen de ingresos en divisas, dijo Maduro durante una cadena de radio y televisión obligatoria. Desde el 2015 en adelante el ritmo de la caída de los ingresos externos de Venezuela se elevó a $30.000 millones al año. Y añadió que esta cifra desafía la propia imaginación. Resulta imposible imaginar siquiera el tamaño de la presión que ha sido aplicada a nuestra economía. Maduro dijo que de cada $100 o euros que el país obtenía por venta de petróleo en el 2014, hoy obtiene menos de 1. Escuchen. Esto hizo que los ingresos pasaran de más de $56.000 millones en el 2013 a menos de $400 millones el año pasado. Eso lo recalcó al describir la caída económica como una caída gigantesca. La debacle tuvo como causa inicial una guerra declarada contra los precios del petróleo para atacar a los principales productores del mundo, y luego se pasó a la fase 2, al colapso y al bloqueo total, la persecución total a la economía y a las finanzas del país. Estados Unidos mantiene desde abril de 2019 un embargo de facto al crudo venezolano, además de otras sanciones. Al grueso de esas medidas entraron en vigor tras las elecciones de 2018, que le dieron un segundo mandato a Maduro, pero que son tachadas de fraudulentas por Washington. En su alocución, Maduro denunció un bloqueo criminal que obedece a un salvajismo económico que ha afectado los indicadores sociales como la morbimortalidad infantil y los niveles de desnutrición de su población. La privada encuesta sobre condiciones de vida presentada en julio pasado por las principales universidades del país revelaron que los índices escalaron a niveles nunca antes vistos. La pobreza por ingreso alcanzó en el 2019 el 96,2% de los hogares. La pobreza extrema 79,3%, frente al 92,6% y el 76,5% del 2018. Maduro también presentó este martes una propuesta de ley antibloqueo ante la Asamblea Nacional Constituyente que rige al país y que en la práctica asumió las funciones del Parlamento único como único poder en manos de la oposición. Con esta ley, Maduro espera poder burlarse de las sanciones impuestas contra su régimen. Barcos de Liberia que traían 3 millones de barriles de gasolina para Venezuela fueron capturados, expropiados ilegalmente por el gobierno de Donald Trump, y fue rematada la mercancía que había sido pagada por Venezuela, afirmó también este martes. Pero aunque las sanciones han exacerbado la crisis, expertos atribuyen su origen a malos manejos en el gobierno y la corrupción. En el año 2014, el buen precio del barril del petróleo promediaba $89. No había sanción y allí comenzó el ciclo recesivo de Venezuela, afirmó José Manuel Puente, profesor del Centro de Políticas Públicas del Instituto Superior de Administración, describiendo esto como un desastre macroeconómico. Pero hay que reconocer que las sanciones están exacerbando los problemas de la economía, dice Puente a la agencia de noticias AFP. Sin el petróleo, Venezuela sería una segunda Haití, advierte el analista. Ello frente a la peor caída en la producción de las últimas 7 décadas, pasando de 3.2 millones de barriles por día en 2008 a unos 400.000 en la actualidad. A las afectaciones que ya tiene la industria por los manejos erráticos y la corrupción, ahora no tenemos dónde enviar la producción, debido a las sanciones estadounidenses, indicó el experto petrolero Carlos Mendoza Potellá, asesor del Banco Central de Venezuela.
Las sanciones nos tienen asfixiados. Estamos en una situación crítica y espantosa. Esto lo agrava, dijo Potellá, crítico de la corrupción en la estatal petrolera PDVSA. Bien, ahora viene mi análisis. Este personaje dice que desde hace 6 años estamos producto de las sanciones petroleras. Si las sanciones sobre el país han sido la causal de yo pregunto cómo hacen para sacar aviones cargados de oro sin que nadie los detenga. ¿Cómo les permiten entrar las mercancías de los barcos iraníes para el hipermercado que hay en Caracas, que es de Irán? ¿Cómo les han permitido seguir comprando y trayendo artículos de alimentos e inclusive medicamentos bajo estas sociedades que tienen con el pastor Bertucci y otros alacranes para mantenerse dentro del ámbito de la corrupción y manejar todos esos reales como les da la gana? ¿Cómo es posible que del 2014 en adelante todavía el zar de petróleo siga recibiendo ingresos y manejando ingresos millonarios con nuestro petróleo? ¿Cómo es posible que todavía haya gente lucrándose, como en el caso de los boliburgueses, que han hecho reales a costilla de esto, después del 2014, cuando supuestamente habían sanciones? A mi parecer, las sanciones no se han aplicado como desde un principio se creyó. Cuando yo planteé que se podían dar sanciones en Venezuela, recordemos que yo hablé que se hablaba de una intervención marítima, un bloqueo marítimo, un bloqueo inclusive aéreo y un bloqueo a nivel de sistemas, es decir, un corte absoluto de las comunicaciones del Internet a nivel global, que eso se puede hacer. Resulta que nunca lo hicieron, Estados Unidos nunca lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque ha permitido que de una u otra manera el gobierno tenga una parte de respiro para no atacar a los venezolanos. Las cosas irregulares han seguido sucediendo. La plata se ha seguido moviendo, como lo hemos visto en el caso de Alex Saab, en el caso de todas esas entramados y esas telarañas que tienen de corrupción por un lado y por el otro. No nos venga Nicolás Maduro a traernos mentiras que nosotros tenemos cerebro. Lo que hay en la cabeza nuestra no es otra cosa. Es un cerebro activo, un cerebro pensante, y yo creo que el 90% de los venezolanos se ha dado cuenta de esto. Los únicos que le creen su estupidez son aquellos que todavía siguen gritando así es que se gobierna. ¿Sí? Recordemos el caso cuando el general, el que perteneció al SEBIN, Christopher Figuera, le dijo de las sanciones. ¿Qué fue lo que usted le dijo a Nicolás Maduro? Si más no recuerdo, en las declaraciones de Figuera, él dice que usted le dijo bienvenido a la lista. Dele gracias que esto es parte de trabajar para la revolución. ¿Sí? Las sanciones no han tocado al país como tal, como lo quiere hacer ver usted y el nuevo payaso que usted tiene, que es Capriles. Las sanciones no han bloqueado el acceso al país de comida, ni han bloqueado el acceso al país de otros elementos. Sí están afectando el petróleo y la gasolina hoy en día, porque obviamente hay que secar a los órganos represivos, hay que ponerles un límite. Para poder intervenir a Venezuela necesitan que no estén todos los tanques en la calle, y para eso es necesario menguar el uso de combustible, porque si no la cantidad de tanquetas que estuvieran en la calle sería impresionante. Todo esto parte de esa ley, de ese proceso. Ahora, crear una ley antibloqueo. ¿Quién carajo se la va a respetar si el mundo entero no apoya a esta constituyente? Pensemos un poco de esto. Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Déjame tu opinión. Un abrazo rompecostillas. Se te quiere mucho.